Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Antes de que empecemos, antes de que dé el primer paso en este sendero oscuro al que estoy a punto de invitarte, necesito pedirte algo. No es un favor simple. No es un clic. No es un me gusta. No es que compartas este contenido. Aunque si al final de nuestro viaje juntos sientes la necesidad visceral de hacerlo, sabré que hemos conectado en un nivel profundo. Lo que te pido es un acto de voluntad consciente, un compromiso, un pacto entre tu conciencia y la mía. Quiero que, por los próximos minutos, construyas un muro a tu alrededor. Un muro no de ladrillos, sino de intención. Un santuario de silencio en medio del estruendo de tu vida. Apaga la televisión. Deja que las voces enlatadas se desvanezcan. Silencia las notificaciones de tu teléfono. Esas pequeñas y vibrantes exigencias de tu atención pueden esperar. El mundo digital, con su carrusel infinito de distracciones, no tiene cabida aquí. Si estás conduciendo, te lo ruego, detente en un lugar seguro. Apaga el motor. Escucha cómo el zumbido de la máquina muere y es reemplazado por el latido de tu propia sangre en tus oídos. Deja que el murmullo constante del mundo se convierta en un eco lejano, luego en un susurro y finalmente en nada. Necesito tu completa y absoluta atención, porque vamos a descender, juntos. Vamos a entrar en un lugar oscuro, un lugar que no está en un país lejano devastado por la guerra, ni en un siglo pasado que podamos observar con la distancia segura de la historia. Es un lugar que respira el mismo aire contaminado que tú y que yo. Existe ahora mismo, mientras escuchas mi voz. Podría estar a la vuelta de tu esquina, en el piso de arriba de tu edificio. Detrás de una puerta que has visto 1000 veces, pero nunca has mirado de verdad. En una casa que no llama la atención. Una de esas construcciones anónimas, de color indefinido por el polvo y el sol, que se funden con el paisaje de la monotonía urbana como un camaleón enfermo. La maldad más pura, la más concentrada, la más paciente y metódica. No necesita castillos góticos ni sótanos de película de terror. No necesita la parafernalia del melodrama. No necesita truenos ni relámpagos para anunciarse. La maldad más efectiva, la que causa el daño más profundo y duradero, prospera en lo ordinario. Se viste de normalidad, se peina cada mañana, va al supermercado, paga sus impuestos. Y su mayor aliado, su cómplice más fiel, su nutriente más vital, es el silencio de los vecinos que escuchan algo raro por la noche, un golpe sordo, un llanto ahogado, y deciden que es el televisor, que es una pelea de pareja, que es mejor no meterse en problemas ajenos. El silencio de las autoridades que archivan un reporte anónimo en una carpeta polvorienta por falta de pruebas contundentes, por falta de recursos, por simple y llana apatía burocrática. El silencio de una sociedad que prefiere consumir ficciones violentas en sus pantallas, con actores guapos y resoluciones limpias, antes que confrontar la violencia real, sucia y sin sentido que supura en sus cimientos. Y sobre todo, el silencio aplastante, el más pesado de todos, el silencio de una víctima que ha gritado tanto hacia adentro, durante tanto tiempo, que ha perdido la voz para gritar hacia afuera, que ha olvidado que tiene derecho a una voz. Si estás aquí, escuchándome, es porque eres diferente. Es porque intuyes que ignorar estas historias no te hace más seguro, te hace cómplice. Sabes que apartar la mirada es fertilizar el terreno donde crece la oscuridad. Es permitir que gane. Así que te pido que me acompañes. No como un espectador pasivo en busca de morbo, sino como un testigo. Y ser testigo conlleva una carga. Un testigo lleva la responsabilidad de lo que ve,
de lo que escucha, de lo que sabe. Un testigo tiene el deber sagrado de recordar. Juntos, vamos a empujar esa puerta imaginaria. Vamos a entrar en esa casa. Vamos a escuchar los susurros que se aferran a las paredes húmedas. Y vamos a darle voz, aunque sea por un instante, a quienes se la arrebataron con la brutalidad del miedo y el paso inexorable de los años. Esto es Realidad México. Y la realidad, amigo, amiga, a veces, no es un abismo al que te asomas. Es un abismo que, desde su negrura, te devuelve la mirada. Puebla de Zaragoza, la ciudad de Los Ángeles, susurran los poetas. La reliquia de América, proclaman los historiadores. Un lugar donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia tangible, casi física. Puedes olerlo en la mezcla de incienso y cera de abeja que se escapa de las iglesias barrocas. Sentirlo en la frialdad de la piedra de cantera de sus conventos centenarios. Saborearlo en la complejidad casi teológica de un mole poblano, cuya receta es un secreto susurrado de abuelas a nietas, un rosario de ingredientes y paciencia. Es una postal viva de colores vibrantes, el azul cobalto y el blanco lechoso de la Talavera, que adorna fachadas y fuentes, el rojo carmesí, el blanco puro y el verde esmeralda de los chiles en nogada, un platillo que es bandera y festín, el dorado excesivo, casi pecaminoso, que recubre los altares hasta el último centímetro, como si se intentara comprar el cielo con oro. Pero toda postal, por definición, es una mentira por omisión. Es un encuadre cuidadosamente seleccionado para ocultar lo que no es bello, lo que no vende, lo que no enorgullece. Para encontrar la verdad completa de una ciudad, cualquier ciudad, tienes que viajar a sus bordes, a sus costuras, a sus periferias. Allí donde el asfalto bien cuidado del centro se agrieta, se rinde y se convierte en un camino de tierra apisonada por la necesidad y la indiferencia. Donde las cúpulas majestuosas de las iglesias son reemplazadas por las marañas caóticas de cables de luz robada. Un tendido eléctrico anárquico que zumba con una energía precaria y peligrosa. Donde las promesas de progreso y modernidad se ahogan en el polvo fino y rojizo que se levanta con cada ráfaga de viento y se mete en los pulmones, en los ojos, en el alma. En una de esas colonias, un laberinto de calles sin nombre oficial, bautizadas por la costumbre y la ironía con nombres como Esperanza, Progreso o, en el más cruel de los chistes, Olvido, había una vivienda. Si es que a esa estructura se le podía llamar así. Era una caja de bloc de concreto gris, desnuda, sin una sola mano de pintura que la protegiera de la intemperie o le diera un ápice de dignidad. Las manchas de humedad eran como mapas de una geografía triste, continentes de desolación que se expandían con cada lluvia. La puerta era una plancha de metal carcomida por el óxido en sus bordes, con una cicatriz de soldadura burda donde alguna vez hubo una cerradura decente. Las ventanas, dos rectángulos vacíos que parecían los ojos de una calavera, estaban cubiertas por plásticos sucios y opacos, sujetados con cinta adhesiva plateada y la pura fuerza de la desesperación. Desde fuera, era solo una casa más en un océano de pobreza y abandono. Una cicatriz indistinguible entre tantas otras en el maltratado paisaje urbano. Nadie la miraba dos veces. Nadie se hacía preguntas. Los habitantes de la calle Olvido habían aprendido, por las malas, el código no escrito de la supervivencia en los márgenes. No ver, no oír, no hablar. Cada familia libraba una guerra diaria y silenciosa contra el hambre, la falta de trabajo, la enfermedad. Cada puerta cerrada ocultaba un universo de problemas, de deudas, de miedos. Nadie tenía las fuerzas,
ni el valor, ni el tiempo para asomarse a los infiernos ajenos. Y dentro de esa caja gris, protegido por esa muralla invisible pero infranqueable de indiferencia colectiva, crecía un horror que desafía las palabras. Un secreto que se alimentaba, día tras día, noche tras noche, del silencio del mundo. Nuestra historia necesita un guía, alguien que no solo miró 2 veces, sino que se atrevió a girar el picaporte imaginario de esa puerta. Su nombre, el que usaremos para protegerla, es Sofía. No es su nombre real, por supuesto. En este programa, los nombres de los valientes se guardan como un tesoro, porque su valentía a menudo los convierte en un blanco. Sofía es trabajadora social, 34 años, aunque sus ojos, si los miras de cerca, cargan con el peso de un siglo de tragedias ajenas. Es una de esas almas que, en algún momento de idealismo juvenil, eligieron luchar una guerra imposible contra un monstruo de 1000 cabezas llamado burocracia, pobreza sistémica y desesperación humana. Su oficina es un cubículo gris de paredes de aglomerado, lleno de expedientes que huelen a papel viejo, a tinta barata y a vidas rotas. Ha visto niños con marcas de cinturón en la espalda que dibujaban patrones de hebillas. Ha visto madres con los ojos tan vacíos por el hambre que parecían no reflejar la luz. Ha visto ancianos abandonados en sus propios excrementos, esperando la muerte en soledad. Creía sinceramente que su capacidad de asombro y de horror se había agotado. Pensaba que había desarrollado un callo en el alma, un tejido cicatrizal necesario para no volverse loca, para poder seguir funcionando. Estaba equivocada, muy equivocada. Todo comenzó con una llamada, anónima, un martes por la mañana, un día de cielo plomizo que amenazaba lluvia. El teléfono de la oficina sonó, uno de tantos timbres agudos que puntuaban la monotonía del día. Sofía contestó con el cansancio habitual en su voz. Desarrollo integral de la familia. Buenos días. Al otro lado de la línea, silencio por unos segundos. No un silencio de línea muerta, sino un silencio habitado, cargado de vacilación. Solo una respiración entrecortada, asustada. ¿Hola?, insistió Sofía con el dedo ya sobre el botón para colgar, asumiendo que era una llamada equivocada. Entonces, una voz, un susurro de mujer, tan débil, tan frágil, que parecía a punto de quebrarse y convertirse en polvo. En la calle Olvido, la casa gris, la que no tiene pintura. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí?, preguntó Sofía, enderezándose instintivamente en su silla. Algo en el timbre de esa voz, una vibración de terror puro, le erizó la piel de los brazos. Los niños, susurró la mujer, y su voz se rompió en un sollozo ahogado. Ellos nunca salen. Clic. La llamada se cortó. Sofía se quedó con el auricular en la mano, escuchando el tono monótono y burlón de la línea muerta. Calle Olvido. El nombre se le clavó en la mente. Era una broma macabra del destino. No era una denuncia formal. No había nombre, ni dirección exacta, ni detalles. Era apenas un rumor, un fantasma en el éter telefónico. Sabía lo que sus superiores le dirían. Lo escuchaba ya en su cabeza, con la voz cansina y pragmática de su jefe, el licenciado Figueroa. Sin un reporte oficial con folio, no podemos hacer nada, Sofía. No tenemos recursos, ni personal, para perseguir chismes de vecindario. Probablemente sea una disputa entre vecinos. Pero algo en ese susurro, en la forma en que la voz se rompió al decir niños, se le había clavado en el pecho. Una astilla de hielo. Nunca salen. 4 palabras que resonaban con un eco siniestro, antinatural. Los niños son ruido, son movimiento, son desorden, son vida que se desborda por las ventanas y las puertas. Los niños que nunca salen no son niños, son rehenes.
o fantasmas? Sofía colgó el teléfono lentamente. Miró la pila de expedientes en su escritorio. Vidas enteras reducidas a papeles amarillentos, grapas oxidadas y sellos oficiales. Sintió una oleada de náusea. A la mierda el protocolo. A la mierda el folio. A la mierda la burocracia. Tomó las llaves de su viejo Tsuru blanco, un coche que había heredado de su padre y que se mantenía en marcha a base de voluntad, alambre y reparaciones caseras. No llenó ningún formato de salida. No le pidió permiso a Figueroa. No le dijo a nadie a dónde iba. A veces, la humanidad exige desobediencia civil. A veces, para salvar a alguien, hay que romper las reglas que se supone que están ahí para protegerlos. Condujo hacia la periferia. El viaje fue una transición, una lenta inmersión en otra realidad. Los elegantes edificios de oficinas del centro, con sus fachadas de cristal, dieron paso a los centros comerciales con sus estacionamientos infinitos y sus promesas de felicidad consumista. Los centros comerciales se convirtieron en unidades habitacionales idénticas, colmenas de concreto donde la individualidad moría. Y finalmente, las unidades habitacionales se deshilacharon en un laberinto de calles sin pavimentar, donde la ciudad perdía su nombre y su forma. El GPS de su celular perdió la señal. Señal GPS no encontrada, anunció una voz metálica. Se convirtió en una exploradora en territorio desconocido. Tuvo que bajar la ventanilla y preguntar. El calor y el polvo entraron de golpe, como una bofetada. Disculpe, ¿la calle Olvido? La gente la miraba con una desconfianza palpable. Su coche, aunque viejo y destartalado, era un objeto extraño en ese entorno. Ella, una mujer sola, era una anomalía. Le señalaban el camino con un gesto vago del mentón, casi sin palabras, como si nombrar la calle en voz alta pudiera atraer la mala suerte, como si el olvido fuera contagioso. Finalmente, la encontró. No era una calle. Era una herida de tierra y piedras afiladas. El Tsuru se quejó, las llantas sufriendo con cada metro, la suspensión gimiendo en protesta. Perros esqueléticos, con las costillas marcadas como el teclado de un piano macabro, la observaron pasar con ojos de una indiferencia milenaria. Y ahí estaba, inconfundible. La casa gris era exactamente como la había imaginado, pero peor. Era una tumba de cemento bajo el sol implacable de Puebla. Parecía absorber la luz y el sonido, creando un vacío a su alrededor. El silencio que la rodeaba era denso, pesado, casi líquido. No se oían risas de niños, ni el llanto de un bebé, ni el zumbido de una televisión. Nada. Solo el vuelo errático de las moscas verdes y el latido de su propio corazón. Un tambor sordo en sus oídos. Sofía aparcó a unos 30 metros. Se quedó un momento dentro del coche, con el motor apagado. El calor era sofocante. El aire dentro del habitáculo se sentía espeso, difícil de respirar. El volante le quemaba las manos. Sentía una mezcla extraña de miedo paralizante y una determinación fría, casi rabiosa. Esto es, estoy aquí. Respiró hondo. El aire olía a basura quemada, a drenaje estancado y a una desesperanza tan antigua como el polvo. Salió del auto. El cierre de la puerta sonó como un disparo en el silencio. Cada paso sobre la tierra suelta parecía un trueno que anunciaba su presencia a un enemigo invisible. Llegó a la puerta de metal oxidado. La superficie estaba fría al tacto, a pesar del calor abrasador. Una frialdad que venía de dentro, de la ausencia de vida. Tocó. 3 golpes secos con los nudillos. El sonido fue hueco, metálico, como golpear un ataúd vacío. Esperó. El tiempo se estiró. Se volvió elástico y pegajoso. 1 minuto,
2. Nada. El sol le pegaba en la nuca. Volvió a tocar, esta vez con más fuerza, usando la palma de la mano. ¡Bam! 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 El metal vibró bajo su golpe. Se escuchó un ruido dentro. El sonido inconfundible de pasos arrastrados sobre un suelo de cemento. Lentos, pesados. El rechinido agudo, doloroso, de un cerrojo que se corre. La puerta se abrió. Apenas una rendija de unos 10 centímetros. En la penumbra del interior, un rostro. Un hombre. De unos 50 años, aunque parecía mucho mayor. El pelo ralo y grasiento, pegado al cráneo. La piel curtida por el sol y la amargura, llena de surcos profundos. Pero eran sus ojos lo que detuvo el aliento de Sofía. Eran pequeños, duros, desconfiados. Ojos de depredador. Ojos que no esperaban nada bueno del mundo y estaban listos para devolver el golpe. ¿Qué quiere? Su voz era áspera, un graznido, como una lija sobre madera podrida. Buenos días. Soy Sofía Robles, del Desarrollo Integral de la Familia. Sacó su credencial del bolsillo y la sostuvo en el espacio entre ellos, un talismán inútil contra la oscuridad. El hombre no la miró. Sus ojos estaban fijos en los de ella, taladrándola, desnudándola, evaluándola. Una evaluación fría, hostil. Y aquí no necesitamos nada de ustedes. Váyanse a joder a otro lado. Hizo el gesto de cerrar la puerta. Sofía, en un acto de valentía o de estupidez, puso un pie para detenerla. Un gesto instintivo y peligroso. Un momento, por favor. Solo estoy haciendo una visita de rutina. Hemos recibido un reporte anónimo sobre niños que no asisten a la escuela en esta zona. Era una mentira piadosa. Una llave maestra para intentar abrir la cerradura de su secreto. La expresión del hombre se endureció aún más, si eso era posible. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. Mis hijos estudian en casa. Yo soy su maestro. Les enseño lo que necesitan saber de la vida. Lo que de verdad importa. Entiendo, dijo Sofía, manteniendo su voz lo más calmada que pudo, luchando contra el temblor que le subía por las piernas. Pero la ley requiere que los menores estén inscritos en un programa oficial y que sean evaluados periódicamente para... La ley, aquí dentro, la interrumpió, y su voz bajó a un gruñido bajo, gutural y amenazante, que vibró en el aire. Soy yo. La frase cayó como una sentencia de muerte en el aire polvoriento. Fría, absoluta, definitiva. Sofía sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda, a pesar del sudor que le empapaba la camisa. Pero no retrocedió. No podía. Señor, no quiero causarle problemas. Al contrario, solo necesito ver a los niños. Un minuto, asegurarme de que están bien. Es mi trabajo. Por favor. Y fue entonces, por un instante infinitesimal, un parpadeo, que Sofía vio un movimiento detrás del hombre. En la oscuridad del interior, una sombra diminuta se asomó por detrás de su pierna. Una carita sucia. Unos ojos enormes. Dos pozos de un miedo tan profundo, tan antiguo, que no parecía humano. La carita se asomó y se escondió en una fracción de segundo. Pero ella la vio. Vio esos ojos. El hombre se dio cuenta de que ella había visto algo. Sintió el cambio en la mirada de Sofía. Su cuerpo se tensó como un resorte a punto de estallar. El olor a alcohol rancio y a tabaco barato emanó de él como un aura venenosa. Váyase, siseó, las palabras saliendo entre sus dientes. Ahora, o llamaré a la policía. ¿Por qué? ¿Por intentar hacer mi trabajo? Replicó Sofía, su propio miedo siendo reemplazado por una ira fría que le dio una fuerza inesperada. Por allanamiento de morada,
por acoso. Invéntese lo que quiera. Lárguese de mi propiedad. Y la puerta se cerró, con un golpe metálico y brutal que le pellizcó la punta del zapato. El sonido del cerrojo corriendo fue como el de una celda de máxima seguridad, como el último clavo en un ataúd. Sofía se quedó inmóvil, mirando la plancha de metal oxidado. La adrenalina le zumbaba en los oídos. No había visto casi nada. Un rostro fugaz, un par de ojos, pero lo había sentido todo. El frío antinatural que emanaba de esa casa. El terror absoluto, sin palabras, en esa mirada infantil. La autoridad enferma y totalitaria en la voz de ese hombre. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos y le revolvía el estómago, que ese susurro anónimo en el teléfono era la punta de un iceberg monstruoso, oculto en las aguas más oscuras y gélidas de la condición humana. Regresó a Tsutsuru con las piernas temblorosas. Las manos le fallaban tanto que tardó 3 intentos en meter la llave en el encendido. Arrancó el motor y se fue de allí, levantando una nube de polvo. Pero una parte de ella, de su alma, se quedó en la calle olvido, atrapada detrás de esa puerta de metal. En la oficina, la realidad la golpeó como una bofetada de aire acondicionado y luces fluorescentes. Su jefe, el licenciado Figueroa, un hombre de traje gris y alma gris, la escuchó con una impaciencia mal disimulada, mirando su reloj cada 30 segundos. Sofía, por enésima vez, no podemos actuar por corazonadas. No somos la policía, y ni siquiera ellos lo harían sin una orden. ¿Qué viste? No fue una corazonada, licenciado. Vi a un niño. Le juro que vi su cara. Estaba aterrado. Y el hombre, hay algo muy malo con ese hombre. Viste una sombra en una casa oscura, y te topaste con un padre sobreprotector y antisocial que no quiere extraños en su propiedad. En esas colonias son así, desconfiados del gobierno. Tienen sus razones. Figueroa se recostó en su silla. El cuero falso crujió bajo su peso. Su voz, la forma en que dijo, «La ley soy yo». Eso no es normal, licenciado. Emanaba una violencia contenida, un control absoluto que... Figueroa soltó un suspiro. Un suspiro largo, teatral. El suspiro de un hombre que ha visto demasiados idealistas como Sofía estrellarse contra el muro de la realidad. Mira, Sofía, aprecio tu celo profesional, de verdad. Pero hay un procedimiento. Haz lo que tienes que hacer. Llena el formato F27B. Redacta un reporte detallado. Ponlo por escrito. Lo turnaremos al área jurídica. Ellos evaluarán si hay elementos suficientes para solicitar una orden judicial a un juez de lo familiar. Sofía sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada. Sabía lo que eso significaba. El reporte se perdería en una pila de papeles tan alta como su escritorio. El área jurídica, con 3 abogados sobrecargados de trabajo para todo el estado, tardaría semanas, quizás meses, en siquiera leerlo. El sistema no estaba diseñado para la urgencia. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo, para cubrirse las espaldas con procedimientos, sellos y firmas. Necesitamos actuar ahora, insistió ella, su voz temblando de frustración y rabia. Esos niños no pueden esperar meses. Algo terrible está pasando ahí dentro, lo sé. Y yo necesito que te apegues al protocolo, Sofía, dijo Figueroa, su tono ahora más duro, cortante. No me metas en problemas. Ya tenemos suficientes auditorías encima como para que andes de justiciera por la libre. La conversación ha terminado. El sistema le había dado la espalda. Le había dicho, tu miedo no tiene un folio. Tu instinto no es un documento oficial.
Vuelve a tu cubículo y llena tus papeles. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, en la oscuridad de su pequeño apartamento. Cada vez que cerraba los ojos, veía los del niño. Dos abismos oscuros que la miraban desde la penumbra de esa casa. El grito silencioso en su mirada la atormentaba, la llamaba. Sabía que no podía esperar, que cada día que pasaba era una eternidad en el infierno que se cocinaba a fuego lento en la calle Olvido. Tomó una decisión, una que podría costarle su trabajo, su carrera, todo por lo que había luchado. Pero la alternativa, no hacer nada, le costaría el alma. Decidió volver, sola, sin uniforme, sin credencial, sin el escudo del DIF, no como una trabajadora social, como un ser humano que se había asomado al abismo y no podía apartar la mirada. 2 días después, regresó. Era un jueves. El sol pegaba con la misma saña, esta vez a pie. Dejó el Tsuru a varias calles de distancia, en una zona más transitada. Llevaba ropa sencilla, la más discreta que encontró. Unos vaqueros gastados, una camiseta gris, unos tenis viejos. Parecía una residente más. Se sentó en una pequeña tienda de abarrotes en la esquina, bebiendo un refresco de cola en una botella de vidrio sudada. Desde allí, tenía una vista parcial de la casa gris. Se obligó a actuar con naturalidad. Charló con la dueña de la tienda sobre el calor, sobre los precios, y observó. Durante horas. El sol subió hasta su cenit y comenzó a descender. La vida en la calle seguía su curso indiferente. Motonetas ruidosas pasaban a toda velocidad. Vendedoras ambulantes pregonaban sus mercancías con voces cansadas. Un grupo de niños jugaba a la pelota con un balón ponchado, levantando nubes de polvo con cada patada. Pero de la casa gris, nada. Ningún movimiento. Ningún sonido. Era un agujero negro en el tejido de la realidad del barrio. Un punto muerto. Una anomalía silenciosa. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja y púrpura, lo vio el hombre, Lorenzo. Salió de la casa. Cerró la puerta con llave. Miró a ambos lados de la calle, como un depredador olfateando el aire, y luego caminó con paso decidido hasta desaparecer en la esquina. Era su oportunidad, quizás la única que tendría. El corazón de Sofía se disparó, un tambor desbocado en su pecho. Dejó la botella vacía en el mostrador, pagó y caminó, sin correr, hacia la casa. Cada paso era una negociación con el miedo que le gritaba que se diera la vuelta y se fuera. La puerta principal seguía siendo una fortaleza inexpugnable. Rodeó la construcción de bloc. El aire detrás de la casa era aún más viciado. Olía a orines y a basura estancada. Y entonces la vio. Una pequeña ventana en la parte trasera, a la altura del suelo. Rota. Un agujero irregular en el cristal, cubierto con un trozo de cartón grasiento. Se arrodilló en la tierra sucia, sin importarle mancharse los vaqueros. El corazón le martilleaba en la garganta, dificultándole la respiración. Miró a su alrededor. Nadie. Empujó el cartón con cuidado. El olor que salió de dentro la golpeó como un puño físico. Un miasma agrio, denso, a encierro, a sudor rancio, a suciedad acumulada durante años, a tristeza fermentada. Tuvo que contener una arcada, luchando contra el reflejo de vomitar. Se asomó por el agujero. La penumbra era casi total. Esperó, dejando que sus ojos se acostumbraran a la falta de luz. Poco a poco, las formas comenzaron a definirse. Vio una figura, sentada en el suelo de cemento, en un rincón, con la espalda apoyada en la pared. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Era difícil decirlo.
Estaba increíblemente delgada, casi esquelética. Su cabello, largo y enmarañado, le caía sobre el rostro como un velo de algas secas. Su ropa eran harapos sin color. Pero lo que más impactó a Sofía fue su quietud, una inmovilidad absoluta, antinatural, como una estatua esculpida en dolor. «Hola», susurró Sofía, su voz apenas un soplo de aire. La figura se sobresaltó, un movimiento brusco como el de un animal asustado en una trampa. Levantó la cabeza lentamente, y Sofía vio su rostro. Un rostro sin edad, marcado por algo mucho más profundo que los años. Sus ojos eran enormes en su cara demacrada, y estaban vacíos, aterradoramente vacíos. Un vacío que lo había consumido todo: la esperanza, la voluntad, la vida. «No te asustes, no voy a hacerte daño», dijo Sofía, con la voz más suave y tranquilizadora que pudo encontrar en su arsenal emocional. La mujer no respondió, solo la miraba. El miedo en su cara era tan puro, tan antiguo, que era casi una entidad física en la habitación. Detrás de ella, acurrucados como cachorros asustados, había niños, pequeños, fantasmagóricamente silenciosos, todos con los mismos ojos grandes y vacíos de su madre. «Me llamo Sofía». «¿Cómo te llamas tú?», intentó de nuevo, sintiendo la inutilidad de las palabras. Silencio. La mujer se abrazó a sí misma, un gesto de autoprotección inútil. Empezó a temblar. Sofía supo que tenía que intentar otra cosa. Metió la mano por el agujero de la ventana, la palma abierta. Un gesto universal de paz, de ofrenda. En su mano, una barra de chocolate que había comprado en la tienda, ahora medio derretida por el calor de su mano nerviosa. «Ten, es para ti, para los niños». La mujer miró el chocolate, luego a la mano de Sofía, luego otra vez al chocolate. Lentamente, con la cautela de un animal salvaje que no conoce la bondad y sospecha de cada trampa, estiró una mano temblorosa. Sus dedos, largos y sucios, rozaron los de Sofía. Estaban helados, como el mármol de una tumba. Tomó el chocolate. Se lo quedó mirando, como si fuera un artefacto de otro planeta, como si no supiera lo que era. «¿Puedo entrar? Quiero ayudarlos. Quiero sacarlos de aquí». La mujer negó con la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, pero firme. Él va a volver», susurró. Era la primera vez que hablaba. Su voz era un hilo delgado, quebradizo por el desuso, como una cuerda de guitarra vieja a punto de romperse. «Lo sé. Por eso tenemos que ser rápidos. Por favor, dime tu nombre». Hubo una larga pausa. Luego él susurró. «Elena. Elena. Qué nombre tan bonito. Elena, ¿quién es ese hombre? El que vive aquí». Elena bajó la mirada. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Sofía insistió, suplicante. «Elena, por favor, necesito que me digas, ¿es tu esposo?». Elena negó con la cabeza de nuevo. Una lágrima solitaria, gruesa y sucia, rodó por su mejilla y se perdió en los harapos. Y entonces, con los ojos fijos en el suelo de cemento, pronunció las palabras que romperían el mundo de Sofía en 1000 pedazos. Las palabras que la perseguirían en sus pesadillas por el resto de su vida. «Es mi papá». El aire se detuvo. El corazón de Sofía se detuvo. El universo entero pareció contener la respiración por un segundo eterno. «Papá». La palabra resonó en el cráneo de Sofía, rebotando, multiplicándose, convirtiéndose en un eco monstruoso. Miró a los niños acurrucados en la oscuridad, los niños silenciosos con los ojos vacíos. El horror, la comprensión, la náusea, la golpearon a la vez como una ola gigante y sucia. Tuvo que apoyarse en la pared exterior para no caer. El sabor del vómito le subió a la garganta.
metálico, amargo. Respiró con dificultad, luchando por controlar el temblor de su cuerpo. Elena, logró decir, con la voz rota. Los niños. ¿Son tus hermanos? Elena levantó la vista, y sus ojos, por primera vez, se llenaron de algo. Un dolor tan profundo que era un océano negro, sin fondo. No. La pausa que siguió fue una eternidad de horror no dicho. Son mis hijos. Y entonces Sofía entendió. Entendió la profundidad del abismo. No era una casa, era una tumba. No era una familia, era una aberración, una blasfemia contra la naturaleza. El hombre no era un padre, era un monstruo, un creador y destructor de su propia estirpe maldita. Y estos niños eran el fruto prohibido de un pecado sin nombre. El fruto de un infierno personal que había durado años, quizás décadas, en el silencio absoluto de la calle Olvido. Sofía sintió el frío del cemento bajo sus dedos, el polvo, la aspereza de la pared. Se obligó a respirar, inhalar, exhalar. El aire olía a moho y a desesperación. Tenía que ser fuerte. Por Elena. Por esos niños. Elena, ¿cuántos hijos tienes? 6. 6. 6 vidas nacidas de una pesadilla. 6 almas atrapadas en la misma jaula que su madre. La jaula que era su abuelo. ¿Dónde están los demás?, preguntó, viendo solo a 2 con ella. Elena señaló con un gesto de la cabeza hacia otra villada habitación aún más oscura. Tienen miedo, siempre tienen miedo. ¿Y él? ¿Tu padre? La palabra se le atoró en la garganta. ¿Él es el padre de tus hijos? La respuesta no vino en palabras, sino en un asentimiento lento, infinitesimal, que era la confesión más horrible que Sofía había escuchado jamás. Es el papá de todos, susurró Elena, como si describiera el orden natural de su universo pervertido. Cada palabra era un puñal que se hundía más en la carne de la realidad. Sofía miró a los pequeños que estaban con Elena. Un niño de unos 8 años, una niña de quizás 5. El mayor la miraba fijamente, sin parpadear. No había curiosidad en su mirada, ni miedo infantil, solo una vejez prematura, una resignación terrible que ningún niño debería conocer. Tenemos que salir de aquí, ahora mismo, dijo Sofía con una urgencia desesperada. No podemos, susurró Elena, el temblor volviendo a su cuerpo. Nos encontrará. Siempre nos encuentra. Y cuando nos encuentra, es peor. No esta vez. Te lo juro por mi vida, Elena, esta vez será diferente. Él nos matará. La frase no era una suposición, era una certeza, dicha con la calma de quien ha vivido con esa amenaza cada segundo de cada día de su vida. Sofía sabía que tenía muy poco tiempo. El monstruo podía volver en cualquier momento. Elena, escúchame con atención. Voy a llamar a la policía. Van a venir muchas personas a sacarlos de aquí. No tengas miedo. Estaré contigo en todo momento. No te voy a dejar. Elena empezó a llorar. Un llanto silencioso, sin sollozos, sin espasmos. Solo lágrimas cayendo en un torrente incontrolable, como si una presa interna se hubiera roto después de toda una vida conteniendo un océano de dolor. Sofía sacó su teléfono. Las manos le temblaban tanto que apenas podía marcar el número. 911. Hay una emergencia en la calle Olvido, la Casa Gris. Necesito a todas las unidades que puedan enviar. Es un caso de... No sabía cómo llamarlo. Las palabras se negaban a formarse. Secuestro, abuso, incesto, todo. Hay 6 niños. 6. Y el agresor puede volver en cualquier momento. Manden a todos, dijo finalmente con la voz quebrada. Y dense prisa, por el amor de Dios, dense prisa.
Colgó. Miró a Elena a través de la ventana rota. Ya vienen. Aguanta un poco más, Elena. Eres muy valiente. Elena asintió, sin dejar de llorar. El niño mayor se acercó a ella y, con una solemnidad impropia de su edad, le tocó el brazo. No dijo nada, solo la tocó, un gesto de consuelo en medio del fin del mundo. Y entonces, lo escucharon, un ruido al final de la calle. El sonido de unos pasos, pasos firmes, pesados, inequívocos. Regresaba. El pánico se apoderó del rostro de Elena, un terror blanco, absoluto. Sus ojos se desorbitaron. Ya está aquí, vete, vete o te verá, chilló en un susurro desesperado. No me iré. No te voy a dejar sola, dijo Sofía, aunque su propio cuerpo gritaba que huyera. Te matará a ti también. Él mata todo lo que toca. ¡Vete! Sofía retrocedió de la ventana, agachándose detrás del muro de la casa. Su corazón era un animal enjaulado, golpeando salvajemente contra sus costillas. Oyó el sonido metálico de una llave en la cerradura. La puerta de metal abriéndose con un gemido de protesta. Y luego, la voz del hombre, grave, amenazante, cargada de una furia contenida. ¿Con quién hablabas? Silencio. Un golpe, un sonido húmedo y ahogado. El ruido sordo de un cuerpo cayendo contra el cemento. Un gemido de dolor de Elena. Sofía tuvo que taparse la boca con ambas manos para no gritar. La rabia y la impotencia la quemaban por dentro, una bilis ardiente en su estómago. Te pregunté con quién hablabas, perra inútil. Otro golpe. Los niños empezaron a llorar. Un llanto bajo, aterrorizado, como el maullido de gatitos. ¡Cállense!, rugió el hombre. Y el llanto cesó al instante, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Sofía estaba paralizada por el horror. Cada segundo era una tortura. ¿Dónde estaba la policía? ¿Por qué tardaban tanto? Cada segundo era una eternidad en la que lo impensable podía suceder. Pensó en intervenir, en gritar, en lanzar una piedra contra la pared para distraerlo. Pero sabía que solo empeoraría las cosas. Podía matarlos a todos en un ataque de furia antes de que llegara la ayuda. Tenía que esperar. Esperar y rezar a un Dios en el que ya no creía. Y entonces, a lo lejos, el sonido más hermoso, más celestial que había escuchado en su vida. Una sirena, primero débil, un lamento lejano, luego más y más fuerte. Acercándose, el hombre dentro de la casa también la escuchó. ¿Qué hiciste? ¿Qué mierda hiciste? Sofía oyó un forcejeo violento, gritos ahogados de Elena, el sonido de cosas rompiéndose. Se asomó de nuevo, temblando. Vio al hombre arrastrando a Elena del pelo por el suelo. En su otra mano, un cuchillo de cocina con la hoja manchada de óxido y de historias terribles. Si entran, te mueres primero, pendeja, tú y todos estos bastardos. En ese momento, las patrullas irrumpieron en la calle Olvido. 2, 3, 4 vehículos. Llenaron la herida de tierra con luces estroboscópicas, azules y rojas, que danzaban macabramente en las paredes grises de las casas. Los policías salieron de los vehículos, con armas desenfundadas, tomando posiciones. «Salga de la casa con las manos en alto», gritó un oficial a través de un megáfono. La voz retumbó en la calle silenciosa. «Aléjense o la mato». «Lo juro por mi vida que la mato», respondió el hombre desde adentro, su voz distorsionada por la rabia. La situación se había convertido en una toma de rehenes. El tiempo se estiró, volviéndose denso y pegajoso. Sofía corrió hacia los policías, esquivando a uno que intentó detenerla. «Soy yo quien llamó. Mi nombre es Sofía Robles, del DIFI. Hay 6 niños adentro». 6.
El comandante a cargo, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, la miró. «Señorita, retírese. Es una zona peligrosa. Deje que nos encarguemos». «Usted no entiende», gritó ella desesperada. «Ese hombre no es su esposo. Él es su padre, y es el padre de todos los niños. Ha estado abusando de ella desde que era una niña». La información cayó como una bomba de neutrones entre los oficiales. Sus rostros cambiaron en un instante. La postura profesional se resquebrajó, reemplazada por la incredulidad, la repulsión, el horror puro. «Dios santo», murmuró uno de ellos, haciendo la señal de la cruz. La historia de cómo todo había comenzado era tan simple como brutal, una tragedia en 2 actos. Acto 1. Elena era una niña cuando su madre murió. Una neumonía fulminante que se la llevó en 3 días. De repente, a los 12 años, se quedó sola con su padre, Lorenzo. Al principio, él era solo un hombre roto por el dolor. Silencioso, distante. Trabajaba en la construcción y volvía a casa para beber en silencio. Pero la soledad, el alcohol y el poder absoluto sobre su hija comenzaron a torcer algo dentro de él. Empezó con reglas extrañas. Ya no podía salir a jugar. Tenía que estar en casa cuando él volvía. Luego, los toques. Accidentales. Una mano en su pierna que se quedaba más de la cuenta. Un abrazo que duraba demasiado. Elena sentía una incomodidad pegajosa, pero era su padre. El único que le quedaba. ¿Cómo iba a desconfiar? Acto 2. La primera vez. Tenía 13 años. Una noche de tormenta. La electricidad se había ido. Él entró en su cuarto con una vela. Le dijo que tenía miedo de los truenos y que se quedaría con ella. Ella se hizo a un lado en la pequeña cama. Y entonces, en la oscuridad, bajo el estruendo del cielo, el mundo de Elena se desgarró para siempre. No gritó. El shock la paralizó. Cuando todo terminó, él le susurró al oído: «Esto es nuestro secreto. Si le dices a alguien, mato a quien le hayas dicho y luego te mato a ti. ¿Entendiste?» Ella asintió en la oscuridad, llorando en silencio. Esa noche, la niña Elena murió. Nació una esclava. Los años siguientes fueron un borrón de abuso constante. La casa se convirtió en su prisión. La escuela, un recuerdo lejano. Lorenzo la aisló del mundo. A los 16 se dio cuenta de que estaba embarazada. Así nació Mateo, en el suelo sucio de la casa. Después de Mateo, vinieron otros: Lucía, Santiago, Valentina y 2 más. Un par de bebés nacieron débiles, enfermos. No sobrevivieron. Lorenzo los enterró en el patio trasero, por la noche, sin una palabra. Los niños que sobrevivieron crecieron en un mundo de silencio y miedo. Su padre era su Dios y su demonio. Su madre, una sombra que lloraba en los rincones. Los vecinos. Los vecinos sabían. No todo, pero sabían que algo estaba mal. Escuchaban los gritos ahogados, veían las sombras, pero eligieron el silencio. Y su silencio se convirtió en los ladrillos de la prisión de Elena. Hasta que una vecina nueva, la que llevaba menos tiempo, no pudo más. Hizo esa llamada. La negociación en la calle Olvido duró casi 3 horas. 3 horas en las que el universo pareció contener la respiración. Un negociador hablaba con Lorenzo a través del altavoz, su voz una balsa de calma en un mar de locura. Pero Lorenzo solo respondía con amenazas, hasta que cometió un error. Se asomó por una de las ventanas para gritar un insulto, y un francotirador, apostado en un techo cercano, tuvo una visión clara de su hombro. No dispararon a matar. Dispararon un dardo tranquilizante. Hubo un grito ahogado, un golpe sordo. Y luego,
silencio. El equipo de asalto se movió. Rompieron la puerta de metal con un ariete. Entraron. Sofía contuvo la respiración. Los segundos se hicieron eternos. Y entonces, la puerta se abrió de nuevo. 2 policías sacaban a Lorenzo, inconsciente, esposado. El monstruo parecía patéticamente humano. Después salieron los paramédicos, con Elena en una camilla. Tenía un corte en la frente. Sus ojos buscaron entre la multitud y encontraron los de Sofía. Por un instante, Sofía vio una chispa de gratitud. Luego salieron los niños. Uno por uno, aferrados a los policías, parpadeando ante las luces, como criaturas de las profundidades sacadas a la superficie. Estaban sucios, delgados, asustados. Pero estaban vivos, estaban fuera. La pesadilla, para ellos, parecía haber terminado. Pero Sofía sabía que solo era el comienzo de otra. Un nuevo tipo de infierno. El infierno de la burocracia. Al día siguiente, Sofía llegó al Ministerio Público. Quería ver a Elena. Se topó con una pared de indiferencia. El caso está bajo investigación. Los menores están bajo custodia del DIFE. La víctima está rindiendo declaración. Usted no es familiar. No tiene acceso. Son las reglas. Yo soy la que destapó todo, gritó Sofía frustrada. El agente la miró con ojos muertos. Aprecio su entusiasmo, pero ahora deje que las instituciones hagan su trabajo. Las mismas instituciones que la habían ignorado. Los días siguientes fueron una tortura de llamadas no respondidas y formularios inútiles. El sistema había absorbido a Elena y a sus hijos. Los había convertido en un número de caso. Una colega del DIF le dio la noticia que la destrozó. Los separaron, Sofía. Protocolo. Son demasiados para un solo albergue. Mandaron a los 3 mayores a uno y a los 3 pequeños a otro. No pueden hacer eso. Se necesitan unos a otros, gritó Sofía al teléfono. Lo sé. Pero las reglas son las reglas. Finalmente, una semana después, la dejaron ver a Elena. Estaba en un refugio, sentada en el borde de una cama, mirando la pared. ¿Dónde están mis hijos?, fue lo primero que preguntó. Sofía no se atrevió a decirle la verdad. ¿Están bien? ¿Están seguros? Elena se estremeció. Me han hecho muchas preguntas. Quieren que les cuente todo. Desde el principio. Me dijeron que tengo que aprender a vivir de nuevo, dijo con su voz de fantasma. Pero no sé cómo. El mundo es muy ruidoso. El juicio de Lorenzo fue rápido. Las pruebas de ADN eran irrefutables. Lo sentenciaron a más de 200 años de prisión. Una victoria para la justicia, dijeron los periódicos. Sofía vio las noticias y sintió un vacío inmenso. Habían encerrado al monstruo, pero el monstruo ya había ganado. Había destruido una vida y creado 6 más en un legado de dolor. Unos meses después, Sofía renunció. No podía más. Usó sus ahorros para alquilar un pequeño apartamento cerca del refugio de Elena. La visitaba todos los días. Peleó con uñas y dientes para conseguir permisos de visita, para que Elena viera a sus hijos. Logró que los reunieran una vez a la semana. Esas reuniones eran agridulces. Los niños, especialmente los pequeños, apenas la reconocían. Elena los miraba con una mezcla de amor y extrañeza. Eran suyos, pero también eran el recordatorio de su infierno. Un día, mientras caminaban por un parque, Elena se detuvo, observando a unas familias reír. ¿Crees que algún día nosotros podremos ser así?, preguntó. Sofía la miró. Vio a la mujer de casi 30 años, pero también a la niña de 13 atrapada dentro. Y le respondió la única verdad que conocía. No lo sé, Elena, pero te juro que haremos todo lo posible por averiguarlo.
La casa de la calle Olvido sigue ahí. Vacía, clausurada con cintas amarillas que el sol ya ha desteñido. Los vecinos pasan y apartan la mirada. Intentan olvidar, pero no pueden. El horror tiene una forma de echar raíces. Lorenzo morirá en la cárcel, pero la verdadera sentencia no la cumple él. La cumplen Elena y sus 6 hijos, cada día de sus vidas, luchando por construir un futuro sobre las ruinas de un pasado que nunca debió existir. Luchando contra los fantasmas que dejó un hombre y contra la indiferencia de un sistema que llegó demasiado tarde. Esta historia no tiene un final feliz, porque la realidad rara vez los tiene, pero tiene una lección, una advertencia. El mal más terrible no es el que grita y se exhibe en las noticias, es el que susurra detrás de puertas cerradas, el que crece en el silencio, el que se alimenta de nuestra decisión de mirar hacia otro lado. Abran los ojos, escuchen los susurros, no teman ser la voz que rompa el silencio. Porque en una calle olvidada, en una casa gris que parece normal, puede haber alguien esperando, rezando, para que lo hagan. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.